Hola amigos. Bienvenidos de nuevo en Nueva Scientia. Hoy hablaremos de Julian Assange. Para algunos un traidor y para otros un símbolo de la libertad de expresión y de prensa. Amado y odiado, Julian Assange ha suscitado la admiración y el resquemor social desde que ganó fama mundial por haber expuesto cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo fundó en 2006, Wikileaks. Actualmente enfrenta el juicio en Londres, donde se juega su extradición a Estados Unidos. 4 años después de haber fundado Wikileaks, Julian Assange hizo una de las publicaciones más impactantes, que puso en jaque al gobierno de Barack Obama. Se trató, primero, de la divulgación de 77.000 documentos militares y, meses más tarde, la publicación de 400.000 informes sobre la guerra en Irak. El mundo pudo ver imágenes de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados norteamericanos. Su arriesgada maniobra, en nombre de lo que Assange denominó traer a la luz las políticas de gobierno de conspiración y miedo, le valió ser el hombre del año de la revista Time en el 2010. La entonces secretaria de Estado de Estados Unidos pidió que la justicia le condenara. Pero sus advertencias no lo hicieron flaquear. Al contrario, fortaleció su plataforma de Internet, para no solo exponer acciones cuestionables de diferentes gobiernos, sino también de poderosos grupos corporativos. Las preocupaciones legales de Assange comenzaron en 2010, tras una visita a Suecia. Llegó ahí, interesado por sus leyes de protección para los informantes, viendo este como el lugar ideal para montar una base de Wikileaks. Durante su estancia, no solo participó en una amplia conferencia, sino también conoció a 2 mujeres, que más tarde lo acusaron de violación. Assange negó los alegatos en su contra, arguyendo que ambos encuentros fueron consensuados. Y aunque fue duramente cuestionado, nunca recibió cargos. Pero en noviembre de 2010, la Interpol emitió una orden judicial para el arresto del activista. Se le concedió la fianza un mes después, cuando sus seguidores recaudaron 240.000 esterlinas. Assange siempre creyó que los esfuerzos para extraditarlo eran parte de una conspiración más amplia, para enviarlo a Estados Unidos, siendo el fundador de Wikileaks. Se enfrenta a procesos por revelar cientos de miles de documentos secretos de diplomáticos y militares de Estados Unidos. En palabras judiciales, se le acusa de violar la ley de espionaje del país norteamericano, un delito considerado gravísimo. En junio de 2012, 2 meses después de que el Reino Unido dictaminara que debería ser extraditado a Suecia, Assange transgredió su fianza y se refugió al interior de la Embajada de Ecuador, en Londres. Unos meses después le fue concedido asilo político en esa embajada, y con el paso de los años, Suecia archivó y desestimó las investigaciones por violación en su contra, en mayo de 2017. Assange permaneció encerrado hasta abril de 2019, cuando la policía británica entró a la embajada y lo capturó, por incumplir su fianza. Había completado cerca de 7 años sin salir de allí. Un mes después, el Reino Unido lo condenó a 50 semanas de prisión por haber incumplido su fianza. Por su parte, Suecia reabrió las investigaciones en su contra por abuso sexual, aunque meses después desestimó uno de los casos por falta de evidencias. En agosto de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el encarcelamiento de Assange era ilegal y que debía ser liberado inmediatamente. El Reino Unido aún debe decidir si lo extraditará a Estados Unidos, o si le impondrá cargos de conspiración federal que podrían darle hasta 5 años de prisión. El vídeo termina aquí. No olvides darle like, comentar y compartir.